Hoy vamos a meternos a fondo en un tema que, la verdad, nos toca a todos. Aunque casi siempre esté ahí operando entre bastidores. Hablo de la seguridad de nuestros ordenadores. Tenemos aquí un documento técnico bastante denso centrado en un proceso clave. Se llama hardening. La misión de hoy es, bueno, desmitificar un poco esto, entender qué significa y ver las capas de protección que se pueden aplicar. Desde que le damos al botón de encendido hasta, hasta blindar los archivos. Efectivamente. Y hardening, que suena así como muy técnico, en realidad la idea es bastante intuitiva. A ver, imagina que tu ordenador es una casa. Pues el hardening no es poner una alarma que suene más fuerte, es ir habitación por habitación cerrando las ventanas que nunca usas. Reducir el número de maneras en las que alguien podría entrar. En informática a esto lo llamamos minimizar la superficie de ataque. Quitar programas que no usas, apagar servicios, borrar cuentas antiguas, en fin, dejar menos puertas a las que llamar. Me gusta la analogía, la de la casa. Pero claro, toda casa tiene una puerta principal. En un ordenador supongo que eso es el arranque. ¿Por dónde empezamos a poner cerrojos antes siquiera de que el sistema operativo se despierte? Es que es el punto de partida crítico, porque si un atacante toma el control ahí, en esa fase tan temprana, todo lo que venga después es vulnerable. La primera barrera está en la BIOS, o, bueno, en su versión moderna, la UEFI. Y lo más básico, que sorprende la de gente que lo ignora, es ponerle una contraseña. Con eso ya impides que alguien pueda, por ejemplo, cambiar el orden de arranque para iniciar desde un USB malicioso. Vale, la contraseña es el primer candado, pero el documento habla de un componente de hardware, el módulo de plataforma segura, el TPM. Esto ya me suena a una puerta acorazada. ¿Qué hace exactamente? Es que lo es, prácticamente. El TPM es un chip físico, un pequeño cerebro criptográfico que va soldado a la placa base. Su trabajo es guardar secretos, como claves de cifrado, en un entorno de máxima seguridad. Aislado, entiendo. Contraseña y falla muchas veces, el TPM puede bloquear el sistema. Hace que esos ataques sean, inviables. Justo a eso iba. El documento también menciona Secure Boot. La teoría la entiendo, comprueba que todo el software que arranque esté firmado digitalmente. Pero en la práctica, ¿esto no ha recibido críticas por ser una forma de que los fabricantes bloqueen otros sistemas operativos? Pienso en distribuciones de Linux que no están bendecidas por Microsoft. ¿Es más seguridad o más control? Esa es una pregunta excelente y es, el centro de un debate que lleva años. La intención del Secure Boot es puramente de seguridad. Es crear una cadena de confianza desde el hardware hasta el sistema operativo, para impedir que malware como los rootkits se carguen. Y en eso es muy eficaz. Ahora, la implementación Ha sido polémica. ha sido polémica. Al principio, algunas implementaciones dificultaban mucho instalar sistemas GNU Linux. Hoy la situación ha mejorado, la verdad. La mayoría de distribuciones importantes usan un pequeño gestor de arranque firmado llamado shim que permita que Secure Boot confíe en ellas. Así que hoy es más una capa de seguridad compatible que una barrera. Entendido. Entonces, si usamos Linux donde el gestor de arranque Group es tan configurable, ¿tenemos un riesgo añadido ahí? Totalmente. La flexibilidad de Group es una de sus grandes ventajas, pero también un riesgo. Si alguien tiene acceso físico, podría modificar los parámetros de arranque, entrar en modo monusuario y obtener acceso como superusuario, como root. Saltándose todo. Saltándose todas las protecciones. Por eso, en un sistema Linux que necesite ser seguro, es absolutamente vital ponerle una contraseña al propio Group. Es el equivalente a la contraseña de la BIOS. Vale, si Secure Boot y la contraseña de la BIOS son la armadura exterior, me preocupa que, si alguien la atraviesa, el tesoro, la información, quede expuesto. ¿Cómo la protegemos directamente? Supongo que aquí entra el cifrado de disco. Exacto. Has asegurado el despegue, ahora hay que asegurar la carga. Aquí la herramienta estrella en Windows es BitLocker. Es una solución nativa que cifra el volumen entero del disco. Usa el algoritmo AES, que es el estándar de oro, y convierte cada bit de tu disco en un galimatías. Si te roban el portátil, sacan el disco, lo único que verán será ruido digital. Sin la clave, los datos son inútiles. Y aquí llegamos a un punto que me parece crucial. Ciframos el disco, nos sentimos seguros, pero ¿dónde guardamos la llave de recuperación? Porque si la perdemos, nos hemos quedado fuera de nuestra propia fortaleza. El documento lista 5 opciones, pero parecen muy distintas entre sí.
Y lo son. Es fundamental entenderlas. Las opciones son guardarla en tu cuenta de Microsoft, imprimirla. ¿Imprimirla? Sí, imprimirla, meterla en un pendrive, asociarla a una cuenta de empresa en Azure Active Directory o, que la gestione el administrador del sistema. A ver, seamos prácticos. Para un usuario normal, en su casa, ¿cuál es la recomendación real? Porque, vamos, imprimir una clave de cifrado y guardarla en un cajón suena a una idea terrible. Es una idea terrible y el documento lo señala con acierto. Para un usuario doméstico, las dos únicas opciones realmente sensatas son la cuenta de Microsoft y, con matices, la unidad USB. La cuenta de Microsoft es la más cómoda y segura. Claro. La clave se asocia a tu identidad digital y puedes recuperarla desde otro dispositivo. La unidad USB, la convierte en una llave física, pero los USB se pierden, se rompen. Para la inmensa mayoría, la respuesta correcta es: vincúlala a tu cuenta de Microsoft y asegúrate de que esa cuenta, a su vez, esté bien protegida, con 2 factores de autenticación, por supuesto. Eso deja las cosas mucho más claras. Ahora, BitLocker es todo o nada. Cifra el disco entero. ¿Y si solo quiero proteger una carpeta? No sé, con documentos fiscales o un proyecto confidencial, sin tener que cifrarlo todo. Por supuesto. Para ese cifrado más quirúrgico existen otras herramientas. La más conocida y respetada en software libre es Veracrypt, que te permite crear contenedores cifrados. Imagina que es como un archivo que, cuando lo abres con tu contraseña, se monta en tu sistema como si fuera un disco duro nuevo. Ah, qué bueno. Metes tus archivos ahí, lo cierras y todo queda blindado. En el mundo Linux, el estándar es dmcrypt con LUKS, que es increíblemente robusto. Y no podemos olvidar el cifrado en tránsito. Al comunicarnos, usamos apps con cifrado de extremo a extremo como Signal o, para el correo, el veterano protocolo PGP. De acuerdo. A ver si lo entiendo. Ya hemos blindado el arranque, hemos puesto los datos bajo llave. Ahora toca fortalecer las murallas del castillo, el propio sistema operativo. El documento insiste mucho en el principio de menor privilegio. Suena bien en una gran empresa, pero para un usuario en casa, donde casi todos somos administradores de nuestra máquina, ¿realmente importa? Importa y mucho más de lo que parece. Es uno de los conceptos de seguridad más importantes y a menudo ignorados. La idea es que nadie, ni siquiera la propia persona, debería usar una cuenta con privilegios de administrador para el día a día. Navegar por Internet, leer el correo, escribir un documento. Todo eso debería hacerse desde una cuenta de usuario estándar. ¿Por qué? Si soy yo el único que usa el ordenador. Porque el malware hereda los privilegios de la cuenta que lo ejecuta. Si haces clic en un enlace malicioso mientras usas una cuenta de administrador, el malware que se descargue tendrá carta blanca. Podrá hacer lo que quiera: instalarse, desactivar el antivirus, robar contraseñas. En cambio, si lo haces desde una cuenta estándar, el sistema operativo le pedirá credenciales de administrador para hacer cualquier cambio importante. Dándote una oportunidad de oro para detenerlo. Exacto. Es como tener un mayordomo que te pide permiso antes de dejar entrar a un desconocido en casa. La práctica correcta es tener 2 cuentas, una de administrador solo para instalar o configurar y una estándar para todo lo demás. O sea que la idea es ponérnoslo un poco más difícil a nosotros mismos para ponérselo muchísimo más difícil a un atacante. Tiene sentido. ¿Y qué hay de las contraseñas? Todo el mundo sabe que tienen que ser seguras, pero el documento habla de políticas de contraseñas. Exacto. No podemos confiar en la buena voluntad. Hay que forzar la seguridad desde el sistema. Tanto en Windows como en Linux puedes configurar políticas que obliguen a que las contraseñas tengan una longitud mínima, que mezclen mayúsculas, minúsculas, números y símbolos. También puedes establecer una caducidad para forzar el cambio cada cierto tiempo y un historial para impedir que se reutilice la misma. Vale. En Windows se hace desde el editor de directivas de seguridad y en Linux a través de archivos de configuración o el sistema PAM. Y esto debe ser especialmente riguroso para las cuentas de administrador. Otro punto que mencionabas al principio es reducir la superficie de ataque, desactivando servicios. ¿Cómo puede un usuario saber qué servicios están corriendo y cuáles son seguros de apagar? Porque da un poco de miedo empezar a desactivar cosas al azar. Da mucho miedo, y con razón, porque puedes dejar el sistema inestable. La regla de oro es: si no sabes lo que hace, no lo toques. Pero hay candidatos obvios. Por ejemplo, si un PC es un equipo de sobremesa que no comparte nada,
¿Necesita tener activado el servicio de compartir archivos impresoras? Probablemente no. Exacto. Se usa el escritorio remoto. Si la respuesta es no, ese servicio debería estar deshabilitado. Lo mismo para servicios de fax, telefonía, servidores web. Una búsqueda rápida en Internet sobre un servicio específico suele aclarar si es esencial o no. Es un trabajo de limpieza digital que reduce mucho las posibles puertas de entrada. Aquí es donde la cosa se pone muy interesante para mí. Hemos estado hablando de defensas estáticas, murallas, cerrojos, puertas. Pero la batalla real es en tiempo real, contra amenazas que intentan activamente entrar. No se trata solo de tener un antivirus, ¿verdad? Se trata de tener un sistema de inteligencia que sepa qué buscar. Has dado en el clavo. Pasamos de la arquitectura de la fortaleza a los guardias que patrullan las almenas. Tradicionalmente se hablaba de antivirus, pero hoy el término se queda corto. Necesitamos soluciones anti-malware. Y en la práctica, cualquier buen producto moderno combina 3 funciones. Primero, la prevención. Intenta identificar y bloquear amenazas antes de que toquen el sistema. Segundo, la identificación. Si algo se cuela, lo detecta buscando firmas o analizando comportamientos sospechosos. Como un programa que de repente empieza a cifrar archivos. Justo. Y tercero, la descontaminación. Una vez identificado, lo neutraliza, lo elimina e intenta reparar el daño. No son 3 herramientas, es un proceso continuo. Y aparte de este centinela principal, el anti-malware, ¿hay otros especialistas? Como los firewalls o el anti-spyware. ¿Cómo encajan en este esquema? Son especialistas con misiones muy concretas. El firewall o cortafuegos es el portero de tu conexión a Internet. Decide qué programas pueden conectarse a Internet y qué conexiones desde fuera pueden llegar. El anti-spyware es el detective de la privacidad. Su misión es buscar y eliminar software espía. Y el anti-spam es el cartero que tira a la basura la propaganda y las cartas con trampa antes de que lleguen. Todos trabajan en equipo. Con todos estos guardianes, me pregunto, ¿podemos saber si alguien está intentando forzar las cerraduras? La idea de revisar registros de sistema suena a algo que solo haría un experto. ¿Es viable para un usuario normal? Revisar logs manualmente es un trabajo titánico, inviable para casi todo el mundo. Pero de eso se trata la auditoría del sistema, de configurarlo para que nos avise. En lugar de leer miles de líneas, configuras el sistema para que te alerte de eventos clave. Por ejemplo, 10 intentos fallidos de inicio de sesión en menos de 1 minuto. Ah, claro. O si un programa intenta modificar un archivo crítico. Tanto Windows como Linux permiten configurar estas auditorías. La clave no es registrarlo todo, sino definir qué es un evento de interés y crear alertas automáticas. Pasando a un plano más técnico, el documento menciona una técnica llamada ASLR. El nombre, aleatorización del diseño del espacio de direcciones, es intimidante. ¿Puedes explicarlo de forma sencilla? Claro, es una de las defensas más ingeniosas que existen. A ver, imagina que un ladrón quiere entrar en una caja fuerte. Sabe que la combinación tiene 4 números, pero necesita el orden exacto. Ahora imagina que cada vez que se acerca a la caja, los números del teclado cambian de posición, aleatoriamente. El 1 ya no está arriba a la izquierda. Exacto. La combinación sigue siendo la misma, pero encontrar los botones correctos se vuelve una pesadilla. ASLR hace eso con la memoria de un programa. Cada vez que se ejecuta, las partes importantes se colocan en direcciones de memoria aleatorias. Un atacante puede saber que existe una vulnerabilidad, pero no sabrá a qué dirección de memoria tiene que ir para explotarla. Hace que sea extremadamente difícil. Entonces, ¿qué significa todo esto? Hemos fortificado el arranque, cifrado los datos, limitado privilegios, apagado servicios y tenemos un ejército de vigilantes. Parece que hemos cubierto todos los frentes. ¿Cuál es la red de seguridad definitiva cuando todo lo demás falla? La red de seguridad final, el plan de evacuación, son las copias de respaldo. Pero hay una forma correcta y muchas formas incorrectas de hacerlas. El documento insiste en 4 puntos clave. La regularidad es el primero. Tienen que ser automáticas y frecuentes. Segundo, la ubicación. Tener una copia al lado del ordenador no sirve de nada en caso de incendio o robo. La famosa regla 3-2-1. Esa misma. Necesitas una copia externa, en otro lugar físico o en la nube. Tercero, el cifrado.
las propias copias deben estar cifradas. Si no, has creado un botín perfecto para un ladrón. Y el cuarto punto me parece el más importante y probablemente el más olvidado. Sin duda. Son las pruebas de restauración. Recuerdo el caso de una empresa que hacía copias de seguridad cada noche, religiosamente. Cuando un ransomware les cifró todos los servidores, fueron a restaurar y ¿Y no funcionaban? descubrieron que las copias llevaban 6 meses corruptas y nadie se había dado cuenta. Fue una lección multimillonaria sobre la importancia de verificar que tus copias de seguridad funcionan. Una copia que no se puede restaurar es solo una ilusión de seguridad. Resumiendo, lo que hemos desgranado es que la seguridad no es un único producto, sino un proceso de defensa en profundidad, por capas. Empieza antes de que arranque el sistema, con la BIOS y el Secure Boot. Protege los datos con cifrado. Fortalece el propio sistema operativo con principios como el de menor privilegio. Y se mantiene en alerta constante con defensas activas y auditorías. Exacto. Lo que se deduce del análisis es que un sistema bien configurado y actualizado es una base irrenunciable, pero la tecnología, por muy bien configurada que esté, es solo una parte de la ecuación. Y justo eso me lleva a la reflexión final. Hemos hablado de capas y capas de tecnología, contraseñas, chips criptográficos, cifrado, firewalls, herramientas increíblemente complejas. Pero al final del día, todas estas herramientas son configuradas, mantenidas y, sobre todo, utilizadas por personas. Esto me deja con una pregunta para darle vueltas. Si tuviéramos un sistema técnicamente perfecto, completamente fortalecido siguiendo cada uno de estos pasos, ¿dónde residiría la mayor vulnerabilidad que le queda? ¿En un fallo de software todavía por descubrir? ¿O en el simple y humano acto de hacer clic en el enlace equivocado?